El ser humano más famoso de la historia fue un revolucionario judío del siglo I. Su nombre, Jesús. Los cristianos creen que fue crucificado, que murió y al tercer día resucitó de entre los muertos y subió al cielo. Pero durante más de 2000 años, muchos han desafiado la veracidad de la historia bíblica y algunos han muerto por expresar sus dudas. Desde Jerusalén hasta pueblos del sur de Francia, desde la remota Cachemira a la exótica Filipinas, intentaremos resolver este misterio de más de 2000 años de antigüedad preguntándonos: ¿Jesús murió realmente en la cruz? ¿Murió Jesús? La historia del cristianismo ofrece no solo el nombre, sino el acontecimiento más famoso de la historia: la crucifixión. Los creyentes aceptan que Jesús fuera crucificado, muriera y resucitara de entre los muertos. Pero a lo largo de la historia, siempre ha habido quienes se han hecho preguntas. ¿Puede morir un hombre tras solo 6 horas en la cruz? ¿Lo drogaron? ¿Qué ocurrió realmente en el sepulcro? Y si Jesús no subió a los cielos, ¿a dónde fue? Para muchos, estas preguntas corren el riesgo de minar la base del cristianismo y son extremadamente controvertidas. La parte crucial de la historia, fundamental para la fe, es la idea de que Jesús se levantó de la muerte. La resurrección. La resurrección es la historia primordial del cristianismo sin la que no podría haber una religión. Puede haber cristianismo sin virginidad de María, pero no se sostendría sin una historia de resurrección. A pesar de los esfuerzos de la Iglesia, la resurrección de Jesús y su ascensión a los cielos han sido campo abonado para la herejía. Algunos sugieren que Jesús fue rescatado de la crucifixión y huyó para vivir una vida secreta en el sur de Francia. Otros creen que sobrevivió y viajó a los reinos montañosos de Cachemira, donde vivió hasta los 80 años. Examinaremos estas controvertidas teorías con la ayuda de historiadores y teólogos. Para comprender lo que le ocurrió a Jesús después de la crucifixión, debemos abordar primero los hechos de su vida. Pero, ¿qué es un hecho histórico? ¿Qué pruebas hay? Casi todo lo que creemos saber sobre Jesús proviene de los 4 evangelistas: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero solo Mateo y Juan fueron discípulos directos, los únicos que pudieron estar presentes en los acontecimientos que describieron. Aparentemente, los 4 evangelios fueron escritos entre 40 y 100 años después de la crucifixión, que la historia romana nos dice que ocurrió en torno al año 30 de nuestra era. Pero a pesar de conocer sus nombres, los modernos especialistas bíblicos no están absolutamente seguros de su autoría. Los evangelios circularon de forma anónima. No aparecieron firmados hasta el año 200. La teología cristiana que surgió con la idea de un Nuevo Testamento fue tachada de herética. En todos los evangelios, la descripción de la muerte de Jesús es brutal. Cada año, en Semana Santa, cristianos filipinos recrean la crucifixión. Se ofrecen voluntarios para ser crucificados porque creen que les ayudará a purgar sus pecados. Para los espectadores, es un sangriento recordatorio de lo que ocurrió hace 2000 años.
La crucifixión era el castigo más cruel y atroz que los romanos podían infligir, y se imponía solo por traición y a los esclavos. Los nobles traidores solían ser estrangulados, un método mucho más sencillo y menos doloroso. Tras la sentencia, ataban el madero a hombros del criminal y le hacían recorrer las calles con los brazos estirados. En el lugar de la ejecución, le clavaban de pies y manos a la cruz. En Filipinas lo hacen con clavos auténticos. Experimentan el dolor real que sintió Jesús. Pero un hombre clavado a una cruz no muere de sus heridas. Sorprendentemente, lo hace por asfixia. Colgado de los brazos, el pecho se comprime. Es difícil respirar sin apoyar el peso en las piernas. Con el tiempo, la tensión y el dolor imposibilitan la respiración. En Filipinas, los voluntarios permanecen 1 hora en la cruz. La muerte por crucifixión tarda mucho más, a menudo varios días. El único modo de acelerar la muerte en la cruz era romper las piernas, imposibilitando la sujeción del cuerpo y por lo tanto la respiración. Pero todos los evangelios coinciden en que Jesús murió de 3 a 6 horas después. La crucifixión comenzó en la hora tercia. Era la hora tercia cuando le crucificaron. Marcos 15:25. Algunos afirman que el Evangelio de Lucas describe la crucifixión más breve. Era ya como la hora sexta, y Jesús, dando una gran voz, expiró. Lucas 23, 44-46. Mateo y Marcos le dejaron vivir un poco más. Hacia la hora nona exclamó Jesús. Mateo 27, 46. Los discípulos querían bajar de inmediato el cuerpo del maestro, pero el gobernador romano, Poncio Pilato, no estaba convencido de su muerte. Pilato se maravilló de que ya hubiera muerto. Marcos 15, 44. Un centurión tranquilizó a Pilato, el mismo que había dicho: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Marcos 15, 39. El cuerpo de Jesús fue depositado en una tumba donada por José de Arimatea. José y un hombre llamado Nicodemo velaron el cuerpo. Nicodemo, el mismo que había venido a él de noche, trajo una mezcla de mirra y áloe de unas 100 libras. Juan 19, 39. Estos relatos suscitan muchas preguntas, especialmente cuando son tratados como hechos históricos y no sagrados. ¿Por qué murió tan rápidamente? ¿Por qué José y Nicodemo metieron tantas hierbas en la tumba? Quizá por eso muchos entienden las dudas de Pilato. ¿Murió realmente en la cruz? Que no muriera en la cruz es una idea insólita, especialmente para los cristianos. En nuestro recorrido para entender la verdad sobre la vida y muerte de Cristo, debemos estudiar con detalle los relatos bíblicos sobre la resurrección. Jesús fue crucificado en Jerusalén y, según las Escrituras, resucitó. Pero es importante recordar que no vivimos en un planeta cristiano. Millones de judíos y musulmanes podrían aceptar que viviera y muriera en el siglo I, en Palestina, pero solo los cristianos creen que resucitó de entre los muertos. Esta es la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén, construida sobre la tumba en la que supuestamente fue enterrado después de la crucifixión. Según los creyentes, este es el lugar exacto de la resurrección, la piedra angular de la fe cristiana.
En todas las iglesias cristianas, la resurrección de Jesús es fundamental para la fe. Y no creo que esto vaya a cambiar nunca. La resurrección es fundamental para la fe, pero en nuestro examen de lo que ocurrió es difícil hallar evidencias históricas sólidas. Los 4 evangelios cuentan historias diferentes. Leer los relatos de la resurrección es como leer 4 crónicas de un mismo partido de fútbol en 4 periódicos diferentes. Que no haya consenso sobre si una acción fue falta o no, no significa que no se jugara el partido o que uno de los equipos no lo ganara. Es el mismo caso. Uno de ellos dice que había 2 ángeles y el otro dice que solo uno. Uno dice que María Magdalena estaba allí sola y otro que había otras mujeres. Son las mismas variaciones que podríamos encontrar en las crónicas sobre el partido antes mencionado. No debe hacernos pensar que no ocurrió nada. Sería una conclusión falsa. Pero en las primeras versiones del evangelio más antiguo, el de Marcos, no hay resurrección alguna. Termina simplemente con el descubrimiento de una tumba vacía. Los últimos versículos de Marcos, hablando de resurrección, fueron añadidos 200 años después. Ninguno de los evangelios fue una crónica auténtica del Jerusalén del año 30. Los evangelios están escritos en forma de biografías históricas y mucha gente ha aceptado su veracidad. Pero no es así. Están escritos para demostrar a la gente la importancia y el significado de Jesús y su doctrina. Esa es su utilidad y resultan prácticos, pero su prioridad no era contar lo que ocurrió entonces. Mateo y Lucas hablan de resurrección, pero no se ponen de acuerdo en los detalles. En Mateo, Jesús se encuentra con las mujeres cerca de la tumba y una sola vez con sus discípulos en un monte de Galilea. En Lucas, Jesús se encuentra con 2 discípulos que no le reconocen y después con los 11 restantes antes de separarse de ellos en un pueblo a las afueras de Jerusalén. El Evangelio de San Juan relata muchas más apariciones. Para muchos eruditos actuales, estas variaciones sugieren que las historias no fueron escritas para contar un acontecimiento milagroso, sino por motivos políticos. Los supuestos testigos de la resurrección se convirtieron en los líderes de la Iglesia primitiva. Incluso hoy, el Papa afirma su autoridad en una línea de sucesión directa desde San Pedro, el primer discípulo que vio a Cristo resucitado. Algunos especialistas van más allá, sugiriendo que la historia de la resurrección fue una herramienta psicológica para atraer a nuevos conversos. Si no hubiera sido por la resurrección de Jesús y su ascensión victoriosa de entre los muertos, no estaríamos celebrando la Navidad. Es como cuando te alistas en el ejército. Lo primero que hacen es tomar posesión de tu cuerpo y lo consiguen rapándote el pelo. Si te prestas a eso, ya eres suyo. Tienen tu cuerpo, es lo que buscan. A veces algunas iglesias hacen lo mismo. Cuentan algo increíble que estás obligado a creer. Si lo crees, también aceptas que ellos lo controlan todo y que sin ellos no irás al cielo. Pierdes la capacidad de razonar. Una afirmación ofensiva para muchos cristianos. Injuriosa para los fieles de la Iglesia del Aeropuerto de Toronto, que se toma muy en serio la veracidad de la resurrección de Jesús. Para ellos, Cristo resucitado es una parte activa de la Iglesia y creen que en 1994 bendijo su Iglesia con una curación milagrosa. Desde entonces, miles de iglesias de todo el mundo afirman haber sido tocadas por la llamada bendición de Toronto.
Y en una espléndida iglesia de Toronto, construida con las contribuciones de los fieles, la congregación continúa celebrando su creencia en Cristo resucitado. Todas las semanas afirman que su fe tiene el poder de sanar milagrosamente. So God's going to heal you right now. There it goes, and the neck is healed in Jesus' name. Don't you like it? I like it. Bless you, brother. Hay muchas personas que defienden firmemente la veracidad de la resurrección. Muchos otros, cristianos y no cristianos, creen que los que mueren pueden seguir vivos de alguna otra manera, que Jesús puede estar vivo de otra forma. Hay muchos otros que lo toman como una imagen de esperanza. Después de todo, hablar de la resurrección de Jesús tiene mucho que ver con lo que pensamos sobre la vida después de la muerte o nuestras propias expectativas. El problema de la Iglesia del siglo XXI, en una era tecnológica y laica, es que muchos no creen en los milagros, y mucho menos en el de la resurrección. Desde el siglo XVIII, la gente ha sabido distinguir entre fe y creencia. La ciencia ha llevado a la religión a demostrar en lo que podemos creer. Todas las semanas, los fieles se congregan en las iglesias cristianas y rezan juntos un antiguo credo, palabra latina que significa creo. We believe in one God, the Father, the Almighty. We believe in one God, the Father, the Almighty. For our sake, he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death. En el clímax del credo, los cristianos ratifican su fe en la resurrección. On the third day, he rose again, in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead. And his kingdom will... Pero muchos teólogos cristianos ya no consideran la resurrección como un hecho histórico. Y no ha sido un problema exclusivo del siglo XXI. Hace 1000 años, un grupo de devotos cristianos del sur de Francia también tuvo opiniones heréticas y poco ortodoxas. En los siglos XI y XII, los cátaros, un grupo profundamente religioso, creía que todas las cosas materiales eran obra del mal. Veían a Jesús como un ángel que no podía haber sido crucificado ni resucitar como cuerpo físico. La Iglesia creó la Inquisición como respuesta a la herejía de los cátaros. En el 1244, los últimos 200 cátaros fueron quemados por herejes. La Iglesia siempre ha reaccionado duramente contra todo aquel que dudara de la autenticidad de la resurrección, porque ello implica la falsedad de las descripciones de los evangelios sobre la muerte y resurrección de Jesús. Pero una historia, también en Francia y coetánea de los cátaros, afirma que otro grupo cristiano hizo un descubrimiento que podría revelar la inexactitud del relato de la resurrección. En el siglo XIII, esta zona era bastión de los caballeros templarios, una estricta orden religiosa y militar de monjes guerreros. El historiador local Thierry Lacombe ha pasado los últimos 12 años descubriendo la historia de los caballeros templarios de la región. Los templarios habitaron esta región y dejaron rastros por toda la zona. Allí abajo, cerca de Château de Blanchefort, están las ruinas de un antiguo puesto de mando templario. Los templarios tenían votos de pobreza y caridad y debían proteger a los peregrinos en camino a Tierra Santa. Pero su principal objetivo era mantener Jerusalén y los santos lugares de la cristiandad a salvo de las fuerzas del Islam. Durante los años que estuvieron en Tierra Santa, los templarios construyeron sus propios castillos, pero enterraron a sus muertos en cementerios excavados cerca del templo original de Salomón. Durante todo ese tiempo, creyeron haber descubierto grandes tesoros.
Finalmente, los templarios se vieron obligados a abandonar Tierra Santa en 1186. Regresaron a Francia. Aquí mantuvieron su poder, riqueza y secretismo. No es de extrañar que la gente especulara sobre ellos. Así nació la leyenda de que los caballeros templarios habían descubierto los huesos de Jesús en Jerusalén. Los habrían trasladado a Francia y enterrado en algún lugar cerca de aquí. La leyenda de que los templarios podrían haber encontrado los huesos de Jesús ha llevado a algunos estudiosos a una pequeña iglesia en el pueblo de Rennes-le-Château. El escritor Richard Andrews está convencido de la existencia de pruebas que podrían revelar lo que encontraron realmente los templarios en sus excavaciones en Jerusalén. No sabemos si los templarios encontraron reliquias, un osario con los que pensaron pudieran ser los huesos de Jesús. Si hubiera sido así, habría supuesto un tremendo shock para el sistema, porque ellos eran buenos cristianos. Habría desafiado toda la doctrina de la resurrección, porque eran restos mortales. Además, ¿por qué se arriesgarían los templarios a ser acusados de herejía trayendo los huesos del supuesto Jesús a esta zona? La respuesta es simple. Si creían firmemente que eran los huesos de Cristo, querrían guardarlos en un lugar seguro. En esta zona se puede ocultar incluso una iglesia. Ahora puedes perderte en estas montañas, y mucho más hace 1000 años. A finales del siglo XIX, el sacerdote local Bérenger Saunier afirmó haber encontrado documentos antiguos que le convirtieron en un hombre rico tiempo después. Richard Andrews ha descubierto pistas en estos pergaminos usando intrincada geometría y transfiriendo símbolos de pinturas antiguas en mapas igualmente antiguos con la esperanza de encontrar un tesoro escondido. Las pistas que hemos encontrado señalan un mapa con forma de hexagrama, también conocido como el sello de Salomón o estrella de David. Este mapa apunta a un lugar específico. Sabemos que el sacerdote Bérenger Saunier se hizo muy rico, pero también sabemos que no encontró lo que estaba buscando. Podemos deducir que Saunier recibió dinero de sus patrones para buscar un lugar en la zona que revelara quizás los huesos de Cristo. Una cosa es segura, el secreto que intentaba descubrir era herético. Saunier murió en 1917 y se llevó el secreto a la tumba. Pero eso no ha impedido que entusiastas como Thierry Lacombe continúen la búsqueda sobre la base del trabajo de Richard e intenten solucionar el misterio. Usando mapas locales con líneas geométricas del pergamino original de Saunier, Thierry ha encontrado pruebas de la presencia templaria y cree estar cerca del lugar donde podrían haber enterrado los huesos de Jesús. Esta es la cima del Monte Cardou. Hay 2 cedros, con 10 metros de distancia entre ellos. Forman una alineación cruzando el valle de Rennes-le-Ven hasta la meseta de Bruyères, donde hay una roca con una cruz. Saqué la brújula. Tardé mucho tiempo y cometí muchos errores, pero estaba seguro de encontrar algo, un cedro o una cruz. Y encontré la cruz. Esta es la famosa cruz. Estaba muy cerca, pero no la encontraba. Está algo apartada de la meseta. He tardado 12 años en encontrarla.
Aunque los templarios transportaran los huesos de Jesús desde Tierra Santa, parece poco probable que Thierry Lacombe o Richard Andrews los encuentren alguna vez en estas montañas. Sin embargo, algunos han retomado las historias originales de los evangelios sobre la muerte y resurrección de Jesús y han llegado a conclusiones más creíbles, pero no menos sorprendentes, sobre lo que ocurrió exactamente hace 2000 años. En la historia sobre la tumba vacía leemos que el viernes matan a un hombre y el domingo ha desaparecido de ella. ¿Qué pudo haber ocurrido? O bien Jesús resucitó de entre los muertos, la afirmación cristiana por excelencia, o el cuerpo fue trasladado por otras personas. Fue robado. Pero existe otra posibilidad. Los evangelios describen cómo después de la resurrección Jesús comió, bebió y Tomás pudo tocar sus heridas. Los que buscan una explicación natural a los milagros han sugerido que Jesús estaba vivo porque no murió en la cruz. Hay muchas versiones de esa historia. Hace años apareció una en un libro llamado La conspiración de Pascua, que sugería que fuese dado en la cruz. Le bajaron antes de tiempo y podría haber sobrevivido. Es una posibilidad. Los discípulos lograron dar a Jesús algún tipo de sustancia con una esponja. Fijaron en un venablo una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. Juan 19:29. Y murió inmediatamente después de tomar esa sustancia. Cuando hubo gustado el vinagre, dijo Jesús: todo está acabado. Juan 19:30. Pero por extraño que parezca, no es necesario insinuar que Jesús fue sedado para creer que pudiera haber sobrevivido. Se sabe de personas que sobrevivieron a la crucifixión. El historiador judío Flavio Josefo escribió sobre un amigo que lo hizo en la Palestina del siglo I. Se desplazó a un pueblo llamado Tacoa buscando terreno para un campamento romano. Vio a 3 amigos crucificados. Pidió permiso para bajarlos. Y Tito, el general romano, se lo concedió. Una vez en el suelo, les administró cuidados médicos. 2 murieron, pero 1 sobrevivió. ¿Es posible que Jesús lo hiciera? Su crucifixión se ejecutó con rapidez, quizá demasiada. Jesús fue ejecutado por los romanos y estuvo 6 horas en la cruz. Creyeron que estaba muerto. Los soldados examinaron el cuerpo. Según el Evangelio, había otros 2 crucificados a los que rompieron las piernas para acelerar su muerte, porque se acercaba el sábado. Cuando llegaron a Jesús, pensaron que ya estaba muerto. Comprobaron que no se movía ni respiraba. Prepararon el cuerpo y lo pusieron en una tumba, presumiblemente sellada. A efectos prácticos estaba muerto. Pero la cuestión es, ¿lo estaba clínicamente? La cuestión de la muerte clínica se suscita por el hecho de que una de las plantas que José de Arimatea metió en la tumba con el cuerpo de Jesús era áloe. Es curativa, no embalsamadora. En el mundo moderno y en el antiguo hay historias sobre personas aparentemente muertas, física y psíquicamente. No responden a ningún estímulo del mundo exterior, pero sorprendentemente reviven. Nosotros hablamos de resucitación, pero podríamos ser más exactos diciendo resurrección. La idea de que Jesús pudiera haber sobrevivido a la crucifixión y no resucitar de entre los muertos parece una provocación. Pero todos los evangelios coinciden en que los discípulos lo vieron vivo. Que sobreviviera no significa necesariamente que la historia de la resurrección fuera un engaño o una falsedad. A finales del siglo XIX, el escritor inglés Samuel Butler, en su libro sobre la resurrección, propone la teoría de que si Jesús entró en un coma inducido y se recuperó en la tumba, él y sus discípulos habrían creído que su recuperación fue una resurrección milagrosa.
Esta teoría tiene una gran credibilidad si la vemos a la luz de acontecimientos más contemporáneos. Solo en Estados Unidos hay más de 13 millones de personas con experiencias cercanas a la muerte que dicen haber visto la luz blanca y que lo toman como una especie de milagro. En el siglo I, sin investigaciones científicas de ningún tipo, ni hospitales, era lógico que la gente pensara algo así. Eso no les convierte en sinvergüenzas y mentirosos. Les hace personas auténticas que creyeron haber presenciado un milagro. Si Jesús estaba vivo, él y sus discípulos se enfrentaban a un serio problema. Si fue puesto en la tumba y reanimado de alguna manera, él mismo podría haber pensado que era un acto de gracia de Dios, una especie de experiencia mística con la muerte. Pero entonces había un problema práctico y político. Los romanos querían acabar con el Mesías. Si Jesús sobrevivió a la crucifixión mediante la resurrección, como nos dice la Biblia, o más controvertidamente a través de la resucitación, estaba condenado. La Biblia resuelve el problema con un milagro llamado ascensión. Es llevado en volandas al cielo. Pero la ascensión no se menciona en la forma original de los evangelios. Encontramos referencias en Marcos en los versículos añadidos 200 años después. Hay una frase en Lucas que dice, y era llevado al cielo, pero no aparece en todas las Biblias. De hecho, fue añadida simplemente porque remite la ascensión a un libro posterior, Los Hechos de los Apóstoles. Siempre se ha asumido que Lucas fue su autor. No la hay en Mateo, y el Evangelio de Juan termina con las enigmáticas palabras: muchas otras cosas hizo Jesús que si se escribiesen una por una, creo que este mundo no podría contener los libros. ¿Qué fue lo que hizo? De esta pregunta surgen historias, como la especial relación que mantenía Jesús con María Magdalena. En el Evangelio de Juan, la primera persona que ve a Cristo resucitado es María Magdalena. Es ridículo que la Iglesia rechace la idea de que Jesús tenía relaciones con mujeres. Es parte del problema. La Iglesia afirma que los no creyentes no aceptan la divinidad de Jesús y a los creyentes les cuesta trabajo comprender su humanidad. Pero era un hombre. Yo sí creo que tuviera una relación con María Magdalena y que fue larga e importante. Fue uno de los principales hechos de su vida. Era humano. La idea de que Jesús pudiera tener una relación especial con la Magdalena puede resultar ofensiva para muchos cristianos, pero algunos historiadores han ido aún más lejos. Han sugerido que se habrían casado y que incluso podrían haber tenido hijos. Si pretendemos descubrir el destino de Jesús en su huida de los romanos, quizá deberíamos empezar por descubrir el destino de ella. La tradición dice que unos años después de la crucifixión, María Magdalena se trasladó a la región de la Camarga, en el sur de Francia. Allí vivió y murió. La Basílica de Santa María Magdalena es un santuario a su memoria. Fue el centro de lo que terminó siendo el culto a la Magdalena. Hasta la Edad Media hubo un gran culto a ella en Francia. Los fieles querían creer en una figura maternal, pero la Iglesia se oponía a la existencia de esa figura por razones obvias. Porque podría haber sido la esposa de Cristo, podría haber tenido un hijo suyo y podría haber creado una descendencia. La leyenda local describe cómo María llegó aquí con su hermano Lázaro, su hermana Marta y unos acompañantes. Si la relación entre Jesús y esta mujer fue tan íntima como proponen algunas fuentes, quizá uno de los acompañantes que viajaban de incógnito por miedo a los romanos fuera él mismo.
Jesús podría haber cogido un barco hasta Cesarea o hasta uno de los pequeños puertos de la costa siria y podría haber comenzado una nueva vida. Muchos creen que pudo haber llegado al sur de Francia y comenzar desde cero. Incluso podría haberse llevado a su familia con él. Estas teorías podrían tener una base histórica. Tras su muerte, las reliquias de María Magdalena fueron puestas en un sarcófago y escondidas. Se hallaron en 1279 y se guardaron en esta basílica. En una cripta en el centro de la iglesia se guarda el supuesto cráneo de María Magdalena. La idea de que Jesús viajara al sur de Francia puede parecer rocambolesca. Después de todo, si alguna de las historias fuera verdad, es difícil creer que los autores originales de los evangelios pudieran haber suprimido todas las pruebas. Si los fieles sabían que Jesús seguía vivo, habrían compartido esa información y habrían esperado el regreso de Jesús en un momento más seguro. Y la prueba de esa esperanza debería aparecer en algún lugar del texto original. Los discípulos esperaban el regreso de Jesús, esperaban lo que se conoció como segundo advenimiento, y no tenía que ser necesariamente un regreso milagroso. Jesús desapareció. Tanto si creemos en la reanimación como en el milagro divino. En el sentido tradicional de la resurrección, ya no estaba. Dijo que se iba. Lo curioso es que normalmente si alguien dice que se va para volver, se genera una curiosidad diaria que te hace preguntarte continuamente cuándo se producirá ese regreso. El concepto del segundo advenimiento de Jesús el día del juicio apareció solo después de que no volviera como se esperaba. Pero si dejó Palestina, Francia no parece un destino muy probable. Después de todo, era una colonia romana. Algunos afirman que si sobrevivió a la crucifixión, su prioridad habría sido escapar de las garras de los romanos. Jesús tendría que abandonar la zona, pero la cuestión sería ¿a dónde ir? Solo hay que mirar los mapas. Palestina estaba en el extremo más oriental del Imperio Romano. De haber ido hacia el oeste, se habría metido en el corazón del imperio con 15 legiones desplegadas por el territorio. Si hubiera ido hacia el este, habría cruzado Arabia hacia Persia, la India o Afganistán, en esa dirección. Pero, ¿por qué viajaría al este y cómo pudo llegar hasta allí? Si Jesús quiso ir al este, lejos del Imperio Romano, el viaje desde Israel debió ser muy fácil por tierra o por mar, por la ruta de la seda o la de las especias. Es un hecho aceptado que el discípulo Tomás viajó a la India y fundó la iglesia cristiana allí. Existe la tradición de que la iglesia india fue fundada por el apóstol Tomás. Viajar a la India no habría resultado ningún problema. Solo habría que ir a Gaza y unirse a una de las caravanas de la ruta de la seda. Y desde Yemen coger un barco a la India. Habría sido muy sencillo. Se hacía habitualmente. Hay otra razón por la que Jesús se habría sentido tentado de ir a Oriente. Pero para comprenderla, debemos regresar al año de su nacimiento. Todos conocemos la historia del Evangelio de San Mateo sobre los 3 reyes magos de Oriente que siguieron a una estrella y se presentaron ante el niño Jesús con regalos. Lo que quizá no reconocemos inmediatamente es la similitud entre esta historia y la tradición de una religión 500 años más antigua que el cristianismo, el budismo.
Cuando muere un lama, los magos consultan las estrellas y emprenden un largo viaje para encontrar al niño en el que se ha reencarnado. Cuando el niño crece, es apartado de sus padres y educado en la fe budista. ¿Podría ser este el origen de la historia de los 3 reyes magos? ¿Jesús pudo ser llevado a la India de niño y adoctrinado en el budismo? En el siglo XIX, el escritor ruso Nikolai Notovich viajó a la India y descubrió un manuscrito en un monasterio budista en el Tíbet. En su libro La vida desconocida de Jesucristo, Notovich tradujo el manuscrito y habló de un niño divino llamado Isa, nacido en el siglo I en el seno de una humilde familia de Israel. Isa llegó a la India a los 14 años, donde aprendió la doctrina del budismo antes de regresar a Israel al cumplir los 29. Esta idea explicaría el hecho de que desde los 14 a los 29 años no hubiera datos sobre Jesús en Palestina. Las enseñanzas y milagros posteriores de Jesús tienen extraños paralelismos con los de Buda. Amar al prójimo y la idea de que los mansos heredarán la tierra son conceptos sin tradición en la religión judía, pero consolidados en el budismo. Buda podía caminar sobre el agua y dar de comer milagrosamente a cientos de discípulos con sobras. Si Jesús viajó o regresó a Oriente, habría leyendas como las del sur de Francia para respaldar la idea. Y naturalmente las hay. Los habitantes de Cachemira llaman a su tribu Ben Israel y afirman ser descendientes de las tribus perdidas. Hay pruebas de que el predicador del siglo I, Isa, conocido localmente como Yus Asaf, líder de los sanados, regresó a Cachemira a los 30 años. El magisterio de Yus Asaf aquí es una continuación del de Jesús. En un templo local, llamado de Salomón, había una inscripción que decía que en el año 50 de nuestra era, Yus Asaf afirmaba ser Jesús, el profeta de Israel. Los libros de historia de Cachemira nos dicen que Yus Asaf viajó al extranjero. Era un profeta, un mensajero. Llegó de Israel para divulgar sus enseñanzas. Vivió y murió aquí. Es Jesús. Es Isa. Yus Asaf significa líder, pastor, el que enseña a otros. Nuestros libros de historia confirman que en Cachemira Isa fue conocido como Yus Asaf. Yus Asaf continuó enseñando y predicando en Cachemira hasta su muerte al cumplir los 80 años. Fue enterrado en Srinagar. Dicen que esta es la tumba de Yus Asaf. El primer edificio erigido aquí fue construido en el 112. Ahora es un cementerio compartido. En el siglo XV, el santo musulmán Siad Nazir Uddin también fue enterrado aquí. Aunque ambas lápidas están colocadas en dirección norte-sur según la tradición islámica, el cuerpo de Yus Asaf fue enterrado debajo en una tumba excavada en dirección este-oeste, según la tradición judía. Junto al sarcófago hay talladas 2 huellas.
Sus marcas son supuestas representaciones simbólicas de las cicatrices de la crucifixión. Las huellas fueron talladas como una señal. Están claramente visibles y son las cicatrices de la crucifixión. Demuestran que es la misma persona que llegó de Israel y que vivió y murió aquí. No se encuentran huellas de este tipo en ningún otro punto de Cachemira. Nosotros no tenemos esa costumbre. La posición de las marcas detrás de los dedos no coincide, pero se alinearían si un solo clavo hubiera atravesado ambos pies con el izquierdo sobre el derecho. Muchos creen que es la tumba de Jesús. Si fuera así, pasó la mayor parte de su vida en el reino montañoso de Cachemira. No hubiera muerto en la cruz. No habría resurrección. No subió a los cielos y no se sentaría a la derecha del Padre. Para muchos cristianos, sería el fin de su fe tal y como la conocemos. Pero para algunos, la historia original sigue teniendo un poder poético. La resurrección tiene que ver con la muerte. Lo que nos une a todos es que nacemos y morimos. Son dos cosas de las que no sabemos nada. Hay un gran vacío en el antes y en el después. Todas las religiones están obligadas a tener un concepto sobre la forma de tratar con la muerte. La resurrección de Jesús al final de su pasión es el simbolismo de nuestra propia resurrección, de una vida nueva. Esa es la gran fuerza del cristianismo. Huir del increíble simbolismo de la resurrección que nos afecta a todos y empezar a debatir si importan o no unos huesos encontrados en una tumba nos hace perder el concepto básico del cristianismo. Siempre habrá alguien para quien no signifiquen nada ninguna de las inconsistencias de los evangelios. Para ellos, la historia seguirá teniendo el sello de la verdad evangélica. Entiendo que a la gente le resulte difícil creer por qué sabemos que estas cosas no ocurrieron. Si alguien nos dice que ha visto un muerto resucitado, pensaremos que está loco. Jesús no desapareció. En los evangelios no encontramos testimonios de personas que lo creyeran como una verdad absoluta. Son relatos de personas que también desconfiaron de ese hecho.